ha estado portando la bandera de la transparencia desde que asumió su rol como regidor en el Ayuntamiento de Santiago. Es docente, político de Opción Democrática. Alexander Hermoso está con nosotros. Buenos días, señor. Muy buenos días para ustedes y muchas gracias por esa presentación. Efectivamente, eso ha sido una parte del trabajo que hemos estado realizando desde que llegamos al Consejo, y que es simplemente coherencia. Ser coherentes, que da mucho trabajo en la política, pero es lo que aspiramos seguir haciendo mientras estemos en este cargo. Coherencia, es decir, que en la página de transparencia que presenta el ayuntamiento no es lo que ustedes ven en la práctica del diario vivir ahí. Sí, hay muchos detalles que a veces entran en las malas costumbres, que yo no podría decir tal vez que son ilegalidades, pero la transparencia que se mide en las páginas y que siempre están los ayuntamientos tratando de que los indicadores le den, muchas veces no son tanto la realidad, porque dependen de informaciones que el mismo ayuntamiento le da al Ministerio de Administración Pública, al MAP. Entonces el ayuntamiento, y no hablo solamente del de Santiago, es juez y parte en base a muchas de esas informaciones que transmite. Pero por ejemplo, algo que no es un secreto y que incluso en la sesión de la semana pasada se trató, fue el tema de los informes trimestrales, que todos los ayuntamientos deben enviar informes trimestrales al Consejo de Regidores para uno poder evaluarlo. Eso allá nunca lo hemos visto. Y no quiere decir que el ayuntamiento ni que el alcalde, que no se malinterprete, esté haciendo un acto de corrupción o se esté robando dinero. No, no, no. Pero en cuanto a los informes, sí, que igualmente pasa con los distritos municipales, que están en la obligación de remitirle al consejo del municipio cabecera esos informes trimestrales, y lamentablemente técnicamente solamente uno y tal vez a veces dos de los distritos municipales de Santiago mandan ese informe. Pero yo lo he dicho allá, ¿con qué calidad moral podemos nosotros reclamarle a un distrito municipal que manda un informe que el mismo ayuntamiento de Santiago no nos está dando a nosotros? Entonces se dan estas situaciones y todo lo que pueda pasar, obviamente, sin uno descuidarse y asumiendo el rol fiscalizador, que es lo que muchas veces algunos de los entes de la administración no entienden, que si mi rol es fiscalizar los fondos públicos, yo tengo la autorización legal de preguntar por cada centavo que se mueve en el ayuntamiento, porque son fondos públicos. ¿Y cómo nos encontramos actualmente en la evaluación de transparencia del MAP? ¿Cómo va eso? Bueno, estábamos en el puesto 6 hace un par de semanas. Mejoró. Eso, bueno, a propósito, que sube y baja según los reportes o según otro municipio se quede rezagado, entonces eso va subiendo y va bajando. Pero, como digo, a final de cuentas, si bien es cierto que podría ser una motivación para muchos alcaldes o alcaldesas, yo estoy más preocupado en lo que pasa en la realidad que en lo que pueda verse en el mapa reflejado, que en principio sí indica que si usted está en el último puesto, pues no está haciendo las cosas bien. Pero hay muchas prácticas, como digo, del día a día, que pueden tal vez obstruir un resultado más real, sea a favor o sea en contra. Lo decimos porque en la gestión anterior, esto era una bandera de promoción que se mantuvo siempre en los puestos 1 y 2, queriendo indicar con esto el nivel de respeto a los procesos, el nivel de transparencia que se mantenía, y de repente se cayeron muchos números, muchas posiciones, y por eso llamó la atención de que Santiago se había mantenido en el puesto 1 y 2 durante la gestión de Abel, y luego aparecía muy lejos de esa posición. Sí, los colegas tanto de la Fuerza del Pueblo, fueron en su momento PLDistas en la gestión anterior, por ejemplo, y los mismos regidores del PLD, eso es algo que viven recalcando. Y están ahí los resultados, está ahí la data. Lo que yo sí reitero es, por la experiencia que tengo de estos 2 años y medio, que no necesariamente un número en el MAP es una realidad de lo que se está viviendo en el municipio, pero sí es un incentivo para alcaldes, alcaldesas, de que lo puedo hacer mejor y que aspiren a ese primer lugar. Ojalá Santiago pueda retomar ese primer lugar en la teoría y en los hechos. ¿Cómo están los procesos administrativos? Bueno, los procesos administrativos en los hechos. En los hechos siguen dando a veces más trabajo de lo que deberían. Nosotros hemos llevado muchas iniciativas
tanto como consejo como directamente a la parte de la alcaldía. Y muchas de esas cosas han sido aprobadas y hasta están en práctica. No podemos decir que en estos 2 años y medio el ayuntamiento no ha hecho nada, la alcaldía no ha hecho nada. No es la realidad. Y fruto de esto, por ejemplo, es el plan piloto que tenemos en el Parque de Villa Olga con el compostaje. Eso fue una iniciativa que se aprobó en el consejo, conversamos con el alcalde y logramos que se comprara el aparato, la compostera que está ahí en ese parque. O sea que eso es algo que podemos decir se está materializando. Sin embargo, hay cosas del día a día que no se corresponden con lo que la ciudad se merece y con los recursos que el ayuntamiento maneja. Por ejemplo, el tema de la basura sigue siendo, yo diría, la queja más común que vemos. Y como los regidores compartimos en un chat de WhatsApp, pues diario, interdiario, alguien dice, hey, se me están quejando de este sector. Yo tengo varias semanas, meses ya, con el tema, por ejemplo, del reparto Tavares Oeste, que está detrás del consulado haitiano para el que se quiera ubicar, que a veces duran 10 días sin pasar el camión. Y cuando pasa el camión a veces no quiere sacarla de los depositarios, de los cuartitos que tienen muchas de esas casas, porque simplemente le pasan por el frente. Entonces son temas que hemos tenido recurrentemente que hablar de nuevo con la administración, efectivamente damos la voz de alerta y han ido, pero esa no puede ser la norma, eso tiene que ser la excepción. Igualmente, por ejemplo, te puedo citar, vi en la Juan Pablo Duarte hace unos meses, estaban a las 6:30 de la mañana desmontando un parque, estaban talando uno del Parque de la Marchanta a las 6:30 de la mañana, con una poda que me pareció extraña, sobre todo por la hora, 6:30 de la mañana. Inmediatamente me comuniqué con Plazas y Parques y también con Medio Ambiente. Y fue una brigada y detuvieron a quienes estaban en eso, porque efectivamente era ilegal que lo estaban haciendo por conveniencia con alguna persona del entorno. Entonces, hay cosas que sí, que el ayuntamiento tiene esa iniciativa, tiene esa reacción de trabajar en conjunto, porque yo podré ser oposición, como somos 17 de otros partidos, que no son los 24 de aliados y el PRM, pero si el consejo y la alcaldía son enemigos, en vez de trabajar en conjunto, pues Santiago que sale afectado. O sea, ahí entra lo de la politiquería, ahí podría entrar sin lugar a duda alguien que esté saboteando una administración, sabotea la ciudad. Yo no tengo problemas con que Ulises lo haga bien y es un alcalde cercano, esa es una realidad. Pero de cara a los problemas transversales de Santiago, como son la recogida de los residuos sólidos, la parte medioambiental, la parte de las aceras, contenes en este mismo centro de la ciudad, pues todavía la calificación ahí para Alexander Hermoso sigue siendo bajita. ¿Y no hubo unos contratos con empresas recolectoras de residuos acá? Hubo no solo como unos contratos, porque, bueno, también aclararlo, que cada alcalde puede hacer ese tipo de contratación hasta su periodo, hasta donde concluye su periodo. Entonces, obviamente, en los primeros meses de esta administración, eso fue de lo primero que se hizo, para o renovarlos o buscar una nueva compañía. Una de las grandes quejas que tenemos desde el Consejo y también yo como oposición, es que esos contratos nuevos se aumentó el costo de lo que se le paga a cada una de esas compañías. Se les exigió mediante el contrato que fuera un personal con protección como guantes, botas, uniformes, todo eso fue parte de ese aumento. Y yo no lo he visto. Sigue siendo el mismo personal, lamentablemente a veces de muy baja educación, sin ningún tipo de protección, que parte de lo que por lo menos Alexander Hermoso quisiera, que ese personal que hace ese trabajo, a veces efectivamente ni tan bien pagado para esas compañías que los contratan a ellos, porque el ayuntamiento contrata a la compañía y la compañía contrata a los empleados, pero quisiéramos que tuvieran mejores condiciones y hemos tratado, ya que esos contratos fueron a comisión, se envió a la Comisión de Residuos Sólidos, hemos solicitado que la comisión se reúna a tales fines. La presidenta actual de la comisión pidió en la última sesión que la apoderaran porque aunque estaba ya enviado a comisión, no se había apoderado la comisión, que es el paso que tiene que darse desde la presidencia del Consejo, y nosotros vamos a seguir como en esa comisión que somos parte y muchas otras que lamentablemente no llevan el ritmo de trabajo que quisiéramos, y lo que hacemos es, bueno, la parte formal, requerirles que se convoque a la reunión y en caso de que falte algún apoderamiento que se le solicite al presidente. Mire, nosotros la semana pasada estábamos haciendo
mención de su persona aquí. Le pedíamos a producción que gestionara su presencia porque vimos en los medios un reclamo suyo con relación a la inercia, a la falta de información por parte de la alcaldía y hasta del consejo con relación a la información sobre un desfalco aparente que se ha dado a una de las cuentas de la alcaldía. Está hablando de casi un poco menos de 3,5 millones, 3,5 millones casi, aproximadamente, sí. Y que se sepa. Que parece que el ayuntamiento ni se enteró que todo esto sale a la luz porque la institución bancaria es la que se da cuenta que le están robando y en el ayuntamiento no se dieron cuenta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ojalá supiéramos qué fue lo que pasó, porque al día de hoy una de las cosas que más nos preocupan es que nosotros no sabemos qué pasó y que no sabemos ni siquiera si la alcaldía sabe qué pasó. Efectivamente, hace ya semana y media salió a relucir en los medios de comunicación 2 personas que se le estaba conociendo una medida de coerción por intentar estafar al Ayuntamiento de Santiago. Según fueron evolucionando los días, técnicamente el mismo día o al otro día hubo unas declaraciones del alcalde donde dijo que, según la versión del alcalde, se intentó sustraer dinero de las cuentas de la alcaldía y que el control interno del ayuntamiento se dio cuenta y que por lo tanto el caso no llegó a realizarse, no se materializó. Esas fueron las declaraciones que él dio en un principio, no una rueda de prensa, sino que lo entrevistaron en otra actividad. Sin embargo, días posteriores ha salido a la luz los detalles del expediente del Ministerio Público, que, como decíamos nosotros en una declaración de la semana pasada, o está mintiendo el Ministerio Público o está mintiendo la alcaldía. Porque, según el expediente de la medida de coerción, esto viene, no de ahora, como tú decías, viene de abril, donde a través de alguien se logró sustraer en ese momento 2,8 millones de pesos de las cuentas, de unas cuentas del ayuntamiento. Y cuando se están ya sustrayendo 600,000 más entre 2 personas de 300,000, es que lo apresan y ya el Banco de Reservas había puesto la alerta, había estado observando estos movimientos y es quien avisa al ayuntamiento que está pasando esta situación. Entonces hay 2 versiones, uno de los 2 está mintiendo porque las 2 versiones no pueden ser ciertas. O la administración, la alcaldía se da cuenta y da la voz de alerta al banco, o el banco se da cuenta y da la voz de alerta a la administración. Yo, mientras tanto, voy a confiar en el Ministerio Público, porque es la medida de coerción que cuando sale la noticia hace una semana y media, era una revisión de medidas. Muchos de nosotros en el momento creíamos que eso acababa de pasar. No, esto viene de abril y fue la revisión de medidas y se habla de 2 personas más. Pero uno de los hechos que también llamó la atención, creo que de todos, es el hermetismo con que en un principio se ha manejado esto en cuanto a los nombres. Si bien es cierto que es discutible si una persona que simplemente se le está acusando, qué tanta exposición pública puede haber en algunos países, eso está prohibido mientras se esté investigando porque no es culpable, ahí nadie es culpable todavía, pero llamó la atención que en este caso fuera la excepción. Posteriormente salieron los nombres de las dos mujeres que están actualmente bajo medida de coerción de la prisión y también de de 2 personas más que están prófugas. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Verdad? Esa es la parte de las noticias y lo que uno lee y uno anda buscando. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, esa noticia salió el viernes, inmediatamente la semana pasada, pues le requerimos tanto al presidente del Consejo de Regidores, a la consultoría jurídica, que la noticia decía que era quien tenía, y obviamente la ley también manda a que es la consultoría la que represente legalmente al ayuntamiento, y al contralor municipal, que se supone es una figura, según la ley de los municipios y el Distrito Nacional, para garantizar y verificar que toda la parte financiera se haga correctamente y tomar las medidas que también puedan garantizar esa eficiencia. Entonces, bueno, solicitamos las informaciones, hemos estado a la espera, primero de esas informaciones, porque solamente el contralor nos ha respondido. En el día de ayer nos respondió diciendo que no tenía
informaciones al respecto, más que las que se habían dicho en los medios de comunicación y que estaba a su vez a la espera de un informe. Entonces, todos ahora mismo ¿De un informe de quién? De un informe de la consultoría jurídica, de qué había pasado y de lo que se va a ver. ¿Quién es el actual consultor jurídico? Se me escapa el nombre ahora, una consultora jurídica, una consultora jurídica que tiene el ayuntamiento. Pero nosotros, obviamente, en ese momento incluso la carta lo dice, solicitamos los nombres de quienes estaban involucrados, porque el lunes de la semana pasada ni siquiera eso había salido. Los nombres comenzaron a circular el miércoles. Entre martes y miércoles fue que los nombres comenzaron a circular de las personas que se supone están en ese expediente, y pedimos copia, porque si la consultoría jurídica está de intermediaria, algún documento debe tener. Pero te reitero, no lo hemos recibido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo primero es que no quede duda que esos son fondos públicos. Independientemente pudieran decir, bueno, pero que fue de la cuenta de nómina, como ponían en el caso de lo que pasó en otra gestión. Sí, pero la nómina se paga de dinero público y por lo tanto es una competencia de cualquier regidor y mucho más del consejo verificar qué pasó, quiénes fueron los responsables. Según esa primera declaración del alcalde, no había nadie de la alcaldía involucrado. Me parecieron un poco apresuradas si todavía estamos en una investigación y el proceso dirá sí o no, pero además cómo esas personas de afuera, porque incluso son de diferentes ciudades los que fueron beneficiarios, cómo esas personas obtuvieron la información de la cuenta. Entonces, alguien dio la información de gusto o engañado, fuera del banco, fuera de la alcaldía, de alguna institución que manejara la parte de la data, de la información, tiene que haberlo dado, porque no estamos hablando de 200 pesos, de 500 pesos, que hasta con un recibito te pudieron haber engañado. Estamos hablando de casi 3,5 millones, de lo que se calcula iban a ser 5, que es una de las informaciones también que salió en los medios, que el intento iba para los 5 millones, pero se detectó con los 2.8 sustraídos y los 600,000 y pico en proceso. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Siempre en estas conversaciones interesantes no puede faltar el café. Gracias, Xiomara. El taparroja, que es el tradicional, gracias, Xiomara. Y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Alexander, mira, es que llama la atención, no sé cómo se explica, que un cuatrimestre después, o sea, cuando tú me dices abril, como trabajo en una universidad, a mí estamos en agosto, a mí me dice la mente inmediatamente pasó un cuatrimestre, porque así en la universidad da enero, abril, abril, agosto, agosto, diciembre. Un cuatrimestre pasó. ¿Cómo es que el ayuntamiento, en sentido general, porque me dice que has pedido información hasta miembros del consejo, no sé, y en el ayuntamiento en sentido general hay tan poca información de esto que pasó en abril, 4 meses después, 1/3 del año? Sí. ¿Cómo se explica esto? Bueno, primero yo te diría por la mala costumbre de quienes nos gobiernan en los diferentes ámbitos, que entienden muchas veces que no hay que dar explicación, que a veces pueden ver en los mismos alcaldes o alcaldesas que han estado acostumbrados a regidores y regidoras que simplemente vayan efectivamente a levantar la mano. Entendemos que todo eso es parte de ese sistema que por lo menos de Opción Democrática hemos visto como equivocado e intentamos cambiar. Pero como tú dices, hace una semana que yo pedí las informaciones, al día de hoy no tengo ninguna, y dentro de las cosas mínimas que debieron pasar, es que cuando eso se conoce, sea hoy, mañana, pasado, cuando eso se conoce, ¿qué entendemos nosotros que debió haber pasado? Bueno, que el alcalde nos convocara, no esperar que nosotros nos enteremos por la noticia. Ojo, que cosas de menor grado, como a veces ha pasado con una que otra, un acuerdo y demás asuntos que a veces involucran la ciudad, o a viajes del mismo alcalde que uno se ha enterado por los medios de comunicación. Pero en este caso tiene otra repercusión, porque nosotros todavía al día de hoy aspiramos a esa reunión con el alcalde para que nos hable de ese tema, las informaciones que pueda tener, y lo hemos tratado de canalizar por diferentes vías. Todavía no ha sido posible, pero si queremos ser todos transparentes, pues lo correcto es que fluya la información, la que haya, porque entiendo, y ahí entra la parte de abogado,
Bueno, efectivamente, el alcalde no puede, no debería reunirse con nosotros para decir, no, está Fran, está él, está... No, o sea, si no hay elementos de prueba, no entremos en esos detalles. Pero hay, 4 meses después, como tú citabas, hay informaciones que nosotros no conocemos de manera oficial. Porque de momento yo estoy creyendo lo que sale en los medios de comunicación. Como profesional del derecho que tú eres, es un hecho que acaecido en abril, al menos lo que se advirtió. El 24 y 25 de abril. Fue en abril, ¿verdad? En abril. ¿Qué tanto peso, qué tanta carga penal hay sobre una persona según el código anterior? Porque el código anterior, sí, para una persona por tentativa de robo, porque esto es tentativa, según el ayuntamiento, sí, no pero se hizo. no sería robo. Lo que pasa es que ahí hay que ver cuáles fueron cómo se dio el proceso de retiro para poder determinar si fue una estafa, si fue un abuso de confianza, si fue un robo asalariado. Es que el ayuntamiento está diciendo que eso lo intentaron. Eso no fue lo que dijo el ayuntamiento. Sí, entonces no se dio. Sí, pero ahí viene la disyuntiva cuando el Ministerio Público en la medida de coerción dice que ya hubo 2.800.000 pesos que sustrajeron. Ok, pues déjame hacerte la pregunta de manera directa. La voy a hacer directa. No la quería hacer periodísticamente hablando, pero te la voy a hacer. Si es verdad que solo fue intento, ¿amerita una medida de coerción para esta gente? Sí, yo entiendo que sí, que podría. Amerita medida de coerción. Que sea la prisión preventiva, ya ahí sí sería una discusión más amplia. Si fue la tentativa. Pero la medida de coerción. Pero están presos. Están presas las dos. Pues entonces, vámonos ahí. Esa fue la medida que se tomó. Si solo fue un intento, no se produjo nada. Según el código anterior, que es por el cual se debe juzgar el hecho, ¿amerita prisión preventiva? Mira, lamentablemente, pese a que la prisión preventiva, que está establecida en el Código Procesal Penal como medida de coerción, pese a que la prisión preventiva debe ser la excepción, en República Dominicana es la regla. Y la excepción es que te den cualquier otra medida. Entonces, eso ya entra mucho en la discusión del proceso y en el juez que le haya tocado. Si fue simplemente la tentativa, efectivamente la medida debería haber sido menor, pero, reitero, según el Ministerio Público, hubo una materialización, una ejecución con relación a 2.8 millones de pesos, o sea, 2.800.000 pesos. Y cuando van a retirar 300.000 y 300.000 cada una de ellas, que ya es que suma los 3.4 y pico, pues entonces es que se produce el arresto en la sucursal bancaria. Entonces, yo parto de creo hasta ahora lo que dice el Ministerio Público, porque es verdad, dudar de un Ministerio Público en un país es algo peligroso, pero creo en principio en esa medida de coerción y de que efectivamente no fue una simple tentativa. Pudo haber una tentativa de 10 millones más, porque además con esa ligereza que aparentemente se estaban dando las transacciones, ¿por qué te vas tú a limitar a 3.5? Si tú puedes haber sacado 10. Por eso te digo que ahí viene saber el monto total, es algo que estamos esperando. Saber quiénes estuvieron involucrados y, reitero, para tener la información, suponiendo que fuera fraude con una llamada, que te llaman y ese phishing, que pescan los datos en base a quién lo dio los datos, quién es esa persona interna que cayó en ese gancho y dio las informaciones, o fue alguien del banco. Entonces, esas son de las cosas que en un expediente debe decirnos a nosotros eventualmente. ¿Y cómo se da a conocer esta información, Alex? La información, bueno, la información que yo tengo es que se da cuando se va a conocer la medida de coerción el viernes de la otra semana de arriba, y cuando en el Palacio de Justicia entonces se enteran de esa revisión de medidas, algunos medios de los que anidan allá en el Palacio de Justicia, y son los primeros que lo publican. Pero, reitero, cuando sale la información, que el mismo viernes yo la vi, yo entendía que eso era algo que acababa de pasar. Lo más lejos que uno tenía, que eso venía desde abril, y que está nosotros en ese momento en julio, finales de julio, es que venga a trascender la noticia con el hermetismo de unas personas. Están unas personas, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Son cuentas específicas? ¿A qué pertenecen? La cuenta de nómina es la información que ha trascendido hasta ahora, pero sin duda, independientemente de las cuentas que fueran, es un llamado.
Y por eso nosotros también le hacíamos la solicitud al Contralor. Y también eso es parte, y como le hemos explicado a la administración, de por qué necesitamos los detalles, porque lo que haya pasado hay que evitarlo. No podemos evitar que una persona intente robar, estafar a otro. No tenemos forma de garantizar que eso no pueda pasar. Ahora, lo que sí como institución debemos trabajar en ver cuáles controles fallaron, qué medidas se pueden tomar para que esto no se repita. Y eso es el trabajo de ahora, conjuntamente con todas las personas que puedan estar involucradas, interna o externamente, tengan que someterse al proceso judicial que corresponde. Estamos conversando con Alexander Hermoso, de Opción Democrática, es concejal en el Ayuntamiento de Santiago. Este es el Café de Diario 55. Cumplimos nuestros compromisos comerciales, publicidad y ya regresamos.